Tomar una decisión es hacer un corte. En un proceso de evaluación de las diferentes facetas de un problema y después de haber estudiado las múltiples opciones que se ofrecen, decidir es separar, dejar de lado, en fin, cortar. Así lo confirma el verbo latino decidere, que significa separar cortando, cortar, restar, acabar, zanjar. Dicho verbo se compone del prefijo de, que indica separación, y del verbo caedere, que significa pegar, cortar, talar, romper y matar. Ahora que entiendo el origen de la palabra decidir, puedo tener claro que cuando yo decido algo, estoy rompiendo, cortando, zanjando. Es decir, estoy cortando un patrón de comportamiento. Con la más pequeña decisión en mi vida, estoy cambiando, transformando algo y a mí mismo. La importancia de las decisiones es que en ellas se sustentan los resultados de la vida. Esto en algunas personas genera estrés y angustia, porque están esperando que alguien les indique qué decisión tomar en cada momento. Suele suceder principalmente en personas que de niños han sido demasiado sobreprotegidas o castigadas y crecieron con una total incapacidad para decidir por sí mismas. Generalmente requieren de la validación de otros para sus decisiones y así poder endilgar la responsabilidad a aquellos que lo apoyaron en esas decisiones. Vos me dijiste que decida esto. De ahí que se convierte la vida en un juego constante de miedo y necesidad de reconocimiento, así sea por victimizarse al vivir en el juego de decidir bajo el criterio de los que me rodean. Las personas cuando toman el hábito de decidir sobre sus vidas, desde lo más simple, hasta la comida, el color, mudarme, la preferencia sexual, asumir la responsabilidad de cada decisión que tomo, ganan autoconfianza. Finalmente cada decisión es correcta, aunque el resultado no sea el que deseo. Y siempre eso me va a dejar una enseñanza, porque yo estoy aquí para aprender. Por lo tanto, decidir es participar en la vida. El mayor temor que se experimenta al decidir por algo es a equivocarme, a la incertidumbre. Pero la vida es una aventura. La aventura también es una decisión. Como dijo Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerme sentir mal sin mi consentimiento. Lo cual resume la razón por la que los actos de los demás no deberían ser importantes para ninguno de nosotros. Pues claramente si tenemos la suficiente capacidad de ser inmunes a lo que hagan, digan o piensen los demás de nosotros, estaremos siendo libres y evitaremos con esto cargas emocionales. La palabra libre, viene del latín liber, crecer, liberar. La palabra libre viene de liber, liberi, del latín antiguo loebesus y loeberta, atis, libre y libertad. Palabras emparentadas por alguna, tal vez para algunos obvia razón, con el dios itálico Loebasios, dios del vino, y de la misma raíz que el loibé griego, ofrenda de vino, y con significado más lejano, su verbo leibo, verter, derramar. También relacionado con libet y líbido, siendo su procedencia de un primer origen. Si bien el latín terminó con un significado parecido, mediante los liberti o libertini, esclavos libres, no tan formidable o honorífico como la moderna libertad, sino más bien del modo de libertinaje,
Significado: alguien que actúa conforme a su placer y voluntad libre, irreprimido. En el diccionario, liberar significa libertar, quitar una obligación, una carga, un compromiso, hacer superar a alguien un obstáculo moral o social. Liberar es equivalente a dejar ir algo como una carga o un compromiso. Liberar es una hermosa forma de descargar el alma y el cuerpo de todo lo que no es necesario para cada uno de nosotros. Bien, no solo de los kilos de más que tengo, sino de los recuerdos que no me hacen bien y que sirven solamente como un lastre en mi vida. Liberar es soltar al viento eso que ya no sirve, y lo que hemos vivido hace apenas 5 minutos ya no sirve, porque hace parte del pasado. Por eso muchos sabios continuamente invitan a las personas a vivir el presente. Vivir aquí y ahora es lo único que cuenta. Sentir nuestro cuerpo como está en este momento, nuestra respiración, nuestras manos, ser conscientes. Cuando decido liberar con la certeza de quitarme de mi interior todo peso, todas esas vivencias de años, que seguramente no son muy gratas, voy a experimentar paz, paz interior. Liberar significa dejar ir personas o instantes, cada evento, cada momento, cada persona. No significa necesariamente dejarles de hablar o de querer. Como en el caso de nuestro famoso ejemplo, por ejemplo, si fuimos alguien que fuimos lastimados injustamente. Liberar significa que esa situación me enseñó a hacerme oír cuando de una injusticia podíamos ser agredidos y rescatar ese aprendizaje. Se libera el sentimiento, la molestia y la incomodidad con gratitud por lo aprendido. Liberar significa olvidar. Si olvidamos la ofensa, el malestar, la incomodidad, y solo me concentro en las bondades de cada una de las situaciones de mi vida, es muy probable que no sienta, o que me sienta, como esas aves que circulan el cielo en esta vida, ¿no? Dejaría totalmente las cargas y mi cuerpo emocional sería más liviano. Como dijo Gandhi, no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Liberar con la convicción que al hacerlo los más beneficiados somos nosotros me permite conectar con mi interior y ser consciente de mi verdadera grandeza. El acto de liberarse es una heroica misión interior que a quien más favorece es a nosotros. Porque todo lo que cargo como lastre, a quien le pesa es a mí, que es quien lo estoy cargando. Libre de todo eso que me ataba al pasado, puedo renacer. La garantía es que si lo hacemos, nuestro viaje va a ser más fácil, enriquecedor y divertido. Liberarse es un acto de rebelión, en algunos casos de nuestro ego, que hemos entrenado por años para que viva esclavo de lo que otros nos enseñaron era importante. Es una tarea que puede tardar mucho tiempo, porque hay que hacer modificaciones poco a poco, buscar de la forma más recursiva posible hacerlo paso a paso, tal como lo hacen los niños cuando aprenden. Ahora puedo tomar decisiones.
porque quiero ser libre del juicio, del reproche, de las opiniones de los que me rodean. ¿Mm? Bien. Libertad significa ser cada vez más consecuente conmigo, y eso me lleva a ser muy coherente, lo cual es fantástico. Haber descubierto esto nos lleva a ser cada día una persona más alegre, feliz, que aprende a cada momento. Y cuando vivo así, vivo en gratitud. ¿Saben la palabra gracias de dónde viene? Es una mezcla del latín gratia, alabar en voz alta, pero también la compone el griego carité, que viene de una rapia antigua, sapic, gustar, querer, desear, y está compuesta también del vocablo latín caritas, cuya raíz es ca, desear. Podríamos decir entonces que es el deseo de alabar en voz alta a quien me gusta, quiero y deseo. Alabar es una forma de oración perfecta. Asimismo, gustar, y todos de alguna manera queremos gustar, especialmente a nosotros mismos. Entonces, practicar agradecer es una alabanza y gusto al universo. Agradecer es el acto de los corazones humildes, de los seres valientes. Demuestra la nobleza del corazón y la capacidad de entender que en cada acto de nuestras vidas hay una alabanza en gratitud por lo que se tiene, se recibe o lo que se evita. La tierra florece para agradecer al sol y a la lluvia, floreciendo. Agradecer hasta los inconvenientes es una forma de calmarse y poder encontrar la solución más asertiva. Así que, sin importar el momento o la situación, cuando decimos gracias, estamos dando una proclamación de satisfacción que nos permite evolucionar en nuestro crecimiento, en nuestro interior. Agradecer hasta una adversidad, estamos aumentando nuestra fuerza espiritual, nuestra fe, y siendo más conscientes de la situación de causa y no efecto de lo que sucede. Así que gracias. Digan gracias. Como dijo Sally Field, nadie puede volver atrás y comenzar algo nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y crear un futuro nuevo. No juzgarme a mí misma a través de los ojos de los demás. ¿Por qué me juzgo a través de los ojos de los demás? Y por último, aceptar. Del latín acceptare, y significa recibir. Viene de la palabra latina capere, coger. Con esto podríamos decir que cuando aceptamos algo, estamos recibiendo los hechos tal cual son. Y así los acojo. Cuando acepto una u otra situación, desafío o persona, estoy recibiendo en mi ser un aprendizaje que me permite comprender la realidad bajo la cual fue creado. Cuando me acepto tal cual soy, tanto externamente como internamente, una vez que logre aceptarme tal como soy, encontraré que el mundo es más bello, porque en ese mismo instante estaré aceptando a los demás con sus retos y virtudes como seres únicos y perfectos, así como yo. Acepto que la vida tiene un guión y que a cada uno de nosotros, que somos los escritores y actores de la obra que hemos puesto en escena desde que vinimos a este mundo, es lo más valioso, el más valioso tesoro que tengo.
Acepto mi carácter. Acepto mis errores, sin ponerme etiquetas. Acepto desde un autoabrazo, porque nací para aprender que la mejor compañía soy yo mismo.